En este día tan especial que deseamos consagrar al Señor, lo saludamos muy cordialmente desde Berlín para hablar de un tema absolutamente personal, clave, diría yo, en las cuestiones que tienen que ver con nuestros sentimientos hacia otras personas. Concretamente nos estamos refiriendo al perdón. Quizás una de las acciones más difíciles de realizar, tanto de pedir perdón como de conceder perdón. Y es tan difícil que hay muchas personas que utilizan una frase que se ha convertido en una especie de latiguillo de tantas veces que ha sido repetida, que no es otra que yo perdono pero no olvido, que es un dramático, tremendo, hasta podríamos decir que terrible error, porque sin olvido no hay perdón. Una de las cuestiones que demanda el perdón es olvidar, porque si no, el efecto del perdón pierde todo sentido. Y voy a hablar de este tema haciendo referencia a una cuestión personal que fue durante mucho tiempo muy dolorosa en mi vida, y era la relación que yo tuve con mi madre. Recuerdo que en una oportunidad le escribí una carta cuando todavía ella vivía y, y le decía que la perdonaba por todas las cosas que yo creía que ella me había hecho, no con mala intención, sino simplemente que la vida de ella y la mía, fue de una determinada manera. Lo cierto es que ella nunca me contestó, y cuando tuve oportunidad de verla después de la carta, tampoco hablamos del tema. En otras palabras, que fue algo que quedó a medias. Y cuando ella falleció, el tema del perdón seguía en mi vida, aún sabiendo y aún recordando que yo la había perdonado a ella. Pero yo percibía que faltaba algo. No entendía qué era. Hasta que después de conocer al Señor, de recibir al Señor por su gracia, una noche me mostró en qué radicaba la cuestión esta que me seguía mortificando, que me seguía doliendo, un recuerdo que me hacía daño cada vez que pensaba en mi madre. Y esto de lo que estamos hablando está relacionado con la raíz de amargura de la que nos enseñó Pablo, con relación al odio, a la venganza, esos sentimientos tan brutales que puede haber en el corazón de las personas. Y digo que Jesús me reveló el origen del problema, o dónde estaba el problema, cuando recordé lo que decía el Padre Nuestro en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículo número 12. Y perdónanos nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. Pedimos perdón por nuestras deudas. Pedimos perdón a una persona
por nuestras ofensas. Pedimos perdón por nuestros agravios. Perdonamos a nuestros deudores por los agravios que nos causaron, por el dolor que nos provocaron. Pero la cuestión del perdón se completa cuando juntamos las dos acciones. Perdonar y pedir perdón por lo que hemos hecho. Y cuando juntamos las dos acciones, ocurre que nos vamos a dar cuenta que cuando yo hablaba del tema de mi madre y decía que yo la había perdonado a ella y que aún así seguía habiendo en mi corazón, hasta podría decir que amargura sobre el tema, esa noche que el Señor me reveló, comprendí que el perdón se completaba con una acción que yo todavía no había hecho. Pedir perdón a mi madre por todas las cosas que yo había pensado sobre ella a lo largo de los años. Y aquí se produce una reacción muy importante en nuestra vida, porque uno puede pensar, ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a perdonar a quien me agravió? Es muy difícil porque es una expresión superior del amor. Pero más difícil todavía es pedir perdón a las personas que nos hicieron daño, que nos agraviaron, que nos causaron dolor. ¿Por qué? Porque la reacción humana es decir, ¿cómo voy a pedir perdón a la persona que me agravió, que me hizo daño, que me ofendió, que me humilló? Es que ahí es cuando se completa el perdón. Cuando yo perdono a quien me hizo daño. Y pido perdón por todas las cosas que yo pensé a esa persona. A la del agravio, a la del dolor. Cuando yo soy capaz de dirigirme a esa persona y pedirle perdón por todo lo que yo pensé de ella, ahí es cuando se completa el perdón, la maravillosa expresión superior del amor de Dios sobre la vida de las personas. Y así fue cuando mi madre ya había muerto, pero cuando yo le pedí perdón por lo que yo había pensado a lo largo de los años de ella, ahí me vino una paz, un gozo maravilloso. Nunca había percibido una sensación tan extraordinaria de plenitud como en ese momento. ¿Por qué? Porque se había completado el perdón. Ya no había nada entre mi madre y yo, nada. Y hoy en recuerdo de mi madre, ya no me causa dolor, no me causa pena, no me causa tristeza, no me causa rencor. Y entonces, cuando llegamos a este punto, es cuando comprendemos el significado de lo que Jesús nos enseñó. Porque tendremos paz y gozo en el corazón. Han sido palabras muy sencillas y espero que muy claras con relación a esta cuestión tan importante que es del perdón. Lo pongamos en práctica. La verdad es que hace falta, podríamos decir que mucha valentía, pero la valentía viene de lo alto, para pedir perdón y para perdonar a quienes nos agraviaron.
hace falta mucha valentía, pero también, es necesario que pidamos perdón por todo lo que pensamos de quienes nos agraviaron, de quienes nos ofendieron, de quienes nos humillaron, de quienes nos causaron perdón. Es difícil, pero maravilloso el resultado final, porque entonces tendremos paz y gozo en el corazón. Vamos a orar por esto. Padre amado, te clamamos por tu ayuda para que podamos concretar esta cuestión del perdón en nuestra vida. Fundamentalmente porque cuando nosotros tenemos una cuestión que debe ser sanada, como la que se origina en el perdón, es porque es una persona muy cercana a nosotros, y entonces es más difícil todavía, y a veces más incomprensible. Por eso, ayúdanos, Padre, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos a ejercer el perdón en toda su plenitud, porque queremos tener paz y gozo en el corazón. Muchas gracias, Padre querido. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre amado. Muchas gracias por este tiempo y nos despidamos con la bendición de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros, de nuestros amados, de nuestras familias, de nuestros países, sobre la vida de los hombres y mujeres de los países donde vivimos, pidiendo perdón a Dios por los pecados del mundo, de los que también forman parte nuestros pecados. Pidamos perdón y recibamos la bendición en el nombre de Jesús. Muchas gracias y hasta la próxima.